y no había entendido el propósito cuando lo trabajas desde tu energía femenina, que primero te hace entrar en un estado de coherencia y por entrar en un estado de coherencia llegas a tu propósito. Todo lo que vives lo tienes que compartir. Voy a escribir un libro para mujeres que quieren realmente fieles a sí mismas dentro de los vínculos, no perderse, porque pero hace 2 años yo le dije a mi mejor amiga, voy a sacar un programa no sé cuándo y se va a llamar Soberana, pero realmente lo que hago todos los días es hablar con mujeres, cómo el vínculo espeja todo el software que tenemos y me voy a desgastar totalmente porque estoy tratando de mover la realidad externa sin haber movido la realidad interna, hasta que por fin pude ver mi propia programación, que en este planeta no le enseñan a nadie a ser fieles a sí mismos. Si yo fuera por ahí con un micrófono entrevistando a la gente y digo, ¿qué es para ti fiel? Bueno, ser leal a mi pareja, quererle en la salud, fíjate los pactos, ¿no? Del matrimonio, cómo es fiel al otro, cuando es una palabra que tenía que haber sido de dominio exclusivo interno, fiel a mi ser. ¿Cómo puedo yo ser fiel a nadie si yo no soy fiel a mi esencia? Y el programa ya es la hoja de ruta exacta con todas las paradas semanas a semana para que cada semana hagan el clic perfecto que las devuelva a ser fieles a sí mismas. Entrevista a Misha Chaman. Sí, Chaman es su apellido de verdad. Es mamá de 2 niños, es emprendedora y es una mujer que lleva años buscando su verdad. Incluso cuando esa verdad le llevó a reconocer que la vida que sostenía ya no encajaba con ella misma. Había cariño, había familia, pero ella ya no estaba allí. Mirar eso de frente, decidir y actuar sin romper su paz ni la de sus hijos le transformó para siempre. Y desde entonces acompaña a mujeres que están en el mismo punto. Mujeres que sienten que algo tienen que cambiar, pero no saben ni cómo hacerlo sin perderse, ni cómo hacerlo sin destruir lo que más aman. Misha es coach integrativa, terapeuta experta en procesos femeninos, pero su verdadera fortaleza reside en leer el mundo interno emocional, sostenerlo y traducirlo en palabras que activan cambios reales. Ella no cree en la teoría desconectada, cree en el cuerpo, en la honestidad emocional y en la coherencia interna. Misha no se considera ni Buda ni gurú iluminada. Ella también duda, también se rompe y también vuelve a ella misma una y otra vez. Todo lo que enseña nació primero en su propio cuerpo. Su propósito es acompañarte a volver a tu verdad, sostenerte desde dentro y dejar de perderte en relaciones o vidas que ya no son para ti. Ser fiel a ti misma. Espero que disfrutes tanto de esta entrevista con Misha Chaman como he hecho yo. Muy bien, pues bienvenida a la curiosidad de Carolina, Misha. Ay, gracias, qué alegría estar aquí, me encanta, estoy súper emocionada. Tenemos tantos temas que a ver cómo estiramos el tiempo. Total, ya te conozco. Y de hecho, Misha, me hace especial ilusión esta entrevista contigo porque debo confesar que cuando yo soñaba con hacer un podcast, eras la primera de la lista. Y de hecho, en mi libreta de podcast, eres la primera persona en esta libreta que quiero entrevistar. Así que, de verdad, Madre eres mía, tan buena expresándote y explicando las ostras. cosas Bueno, que que me has dejado ahora el listón. Tengo que superarme a mí misma. sé tú misma. Es que de verdad, con eso basta y sobra, cariño. Sé, Misha, que, bueno, que estás inmersa en un proyecto profesional ahora precioso y llegaremos a ello, pero me encantaría que para empezar, para ubicarte, porque yo sé que has pasado por muchas fases, nos conocemos desde hace a lo mejor unos 12, 13, 14 años, cuando Sí, estabas entrándote en el mundo de la kine, ¿verdad? sí, sí. ¿Quieres hacernos un pequeño recorrido sobre tus formaciones y cómo has ido convirtiéndote en la mujer que eres hoy en día? Vale. Voy a intentarlo, ¿eh? Porque es tanto el recorrido desde locos. La verdad es que yo a veces he pensado que he vivido como 10 vidas en una, ¿no?
no sé, crecí en Venezuela hasta los 17 años, me fui a Londres, que es como un segundo hogar para mí. Mi padre es caribe inglés, entonces de pequeña yo ya iba mucho a Londres y lo tenía claro que algún día iba a terminar allí. Viví 10 años allí, me casé y bueno, y hubo un momento en que dijimos, hombre, tenemos que mi pareja en ese entonces italiano, entonces dijimos, tenemos que acercarnos un poco al Mediterráneo, ¿no? Entonces me vine aquí a España, pero en ese entonces yo realmente lo que estudié fue diseño, diseño 3D, diseño de interiores, con un poquito de arte, eso fue lo que yo hice en Londres, ¿no? Entonces, realmente mi proyección cuando tenía 20 y pico de años me imaginaba como diseñadora, ¿no? O sea, en plan revista. Entonces, me vine aquí a Valencia, montamos una tienda de ropa, también estudié para ser personal shopper, o sea, todo lo que a mí me llamaba la atención yo tenía que estudiarlo, ¿no? Esa era una característica principal. Obviamente también fui profesora de inglés a ratos. Bueno, es que no sé por dónde decirte, pero sí que llegué a lo que es el mundo de la bisutería y estuve allí diseñando bisutería, haciendo complementos, te estoy diciendo cuando llegué a España, ¿no? Antes de tener a mis peques. Y me encantaba el arte, esa abstracción, porque para mí era como arte, ¿no? Como cuando me encanta pintar acuarelas también. Es como que te abstraes y estás en tu mundito, ¿no? No existe nada más. Pero sí que es cierto que cuando nació Sofía, la mayor, yo sentía en plan de que, es que siempre he dicho, no hay cambio más brutal en la vida que tener hijos, ¿no? Te da un vuelco y te cambia todas las ideas. Y dije, no quiero volver a la bisutería, sí, me encanta, pero sentí como un cerro, terminó, ¿no? Volver a estar enviando catálogos a las tiendas, ideando colecciones, cosas que a mí me encantaban, pero fue como no sé, ya cerró esa etapa, no sé qué voy a hacer. Entonces empezó allí mi crisis de propósito, pero una crisis de propósito, madre mía, a mí me quitaba el sueño. Y tú dirás, hombre, pero tenías una bebé, la disfrutaba muchísimo, pero yo recuerdo que Sofía tenía 2 años y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Espérate, a ver. Justo coincidió esa crisis de propósito con bueno, es que no sé cómo determinarlo, pero fue un resbalón enorme, es las sensaciones de resbalar, ¿vale? Un resbalón enorme porque me pasó que cualquiera diría, madre mía, qué chorrada, pero para mí fue como, qué lejos estoy de mi intuición, ¿cómo es posible? Una persona como yo, que nunca me dediqué a las terapias ni al desarrollo personal, porque yo venía con esta idea de que iba a ser artista, diseñadora o lo que sea, pero sí vengo de una infancia muy espiritual. Mi madre me llevaba a los ashrams de meditar, en vacaciones de pequeña, ¿vale? Siempre tuve un mundo espiritual muy mío, muy potente. Pero para mí me bastaba con eso, con que fuera solo mío, ¿no? Pero cuando me pasó esto dije, ostras, yo que me considero tan espiritual, ¿cómo me he podido pasar algo así? Y es que me hice un tatuaje, ¿vale? En la espalda, y una vez ya estaba en la espalda hecho, fue como que no lo quiero fuera de mi cuerpo. Lo quiero fuera de mi cuerpo. O sea, ya. Y nunca en mi vida no tengo ningún patrón de depresión ni de nada. No había sentido, no creo que caí en depresión, pero era lo más cercano a depresión. Estuve 3 meses de bajón. Visitaba las clínicas para quitármelo y me decían, no, es muy grande, es muy reciente, te tienes que esperar. Eh, y decía yo no puedo vivir con esto. O sea, esto en mi cuerpo ahora para siempre. Además que me pasó que la tinta se expandió, no quedó nítido como yo quería. El tatuaje es un tatuaje así, ¿no? Em, y entonces dije, no sé, fue como, gracias a Dios no tiene nada que ver esto, pero sabes como cuando hay gente que se hace una cirugía plástica o algo y le sale mal, ¿vale? Y entonces empiezas en una espiral y dije, esto me pasó por no haber escuchado mi propia voz, porque yo sí que lo había sentido, yo sí que lo había escuchado, pero yo estaba empecinada de que no, mi amigo tatuador que está de paso por aquí, ¿cómo no lo voy a aprovechar? Me quiero hacer un tatuaje, toda la vida quiero un tatuaje. Bueno, entonces empecé a remontar a partir de ese episodio poco a poco
y dije, bueno, esto me pasa por yo estar desconectada, esto no puede ser, esto no me puede volver a pasar. Y empecé a buscar maneras, no sé cómo eso me conectó con mi propósito, porque lo que me hizo esa experiencia tan loca, porque realmente fue surrealista, ¿no? De tener algo en la piel que no te puedes quitar. Es una sensación muy loca. No la tengo ya, pero ese momento lo viví muy mal. Y me hizo de espejo de decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué era tan importante para ti hacerte este tatuaje hasta el punto que ignoraste todas las señales que tan claramente recibiste? Entonces dije, vale, tengo que buscar qué quiero hacer con mi vida. Entonces empezó una espiral de lo que llamo yo búsqueda del propósito desde la energía masculina, ¿vale? A saco. Empecé lo primero, flores de Bach. Mi primer curso, flores de Bach. Me voy a hacer flores de Bach, ya me gustaba la cosmética natural, ya veré, me voy a ir por ahí. Luego de flores de Bach, terminé en otra cosa, biomagnetismo, una cosa me llevó a otra y terminé en kinesiología, que fue donde tú y yo nos conocimos y para mí, o sea, hay cosas que bueno, no podré quitar nada de mi vida, pero esto en concreto, vamos, es una de las experiencias más espectaculares que he vivido, me ha encantado y aunque no ejerzo no soy kinesióloga ahora, no lo trabajo en mi día a día, sí lo trabajo, pero no como tal, me dejó las bases, ¿no? Entonces, sabía que mi mundo era terapéutico, pero no. Tuve al mejor maestro, francés, evidentemente, que ya quizás algunas conozcan aquí, y me inspiró mucho él, ¿no? De decir, wow, qué sabiduría, qué presencia, qué forma, ¿no? De acompañar. Y es que yo este hombre lo adoro, ¿no? Entonces, bueno, empecé ahí, hice 4 o 5 años de kinesiología, hipnosis regresiva, todo lo que entraba yo compulsivamente lo tenía que consumir, ¿no? Porque estaba en esa búsqueda al propósito de no puedo, tengo que saber para qué he venido a este mundo, ¿no? Era prácticamente lo que me quitaba el sueño, ¿para qué he venido? ¿Para qué he venido? Aparte de ser mamá, evidentemente, que me encantaba. Entonces, de allí llegué, mientras estaba haciendo la kinesiología, caí en un congreso de los primeros que hubo sobre la energía femenina, ¿no? Ahí ¡Buah! está, ahí ya se abrió algo en ti, ¿verdad? O sea, si ya el bendito tatuaje fue un despertar, llevándome a las terapias, evidentemente, que ahí fue la primera vez que me planteé realmente yo trabajarme y acompañar en esto, la energía femenina ya fue, que yo decía, ¿dónde he estado? En qué cuerpo he estado todos estos años en mi vida? O sea, ¿qué es esto? Me di cuenta que vivía desde el mental y desde Sí, la energía masculina, perdón, dime. no, no, simplemente me estás haciendo pensar mucho de lo que hablas y en tu presentación también lo incluyes, ¿no? De cómo habla el cuerpo, la sabiduría del cuerpo, la kinesiología es hablar con el cuerpo. Tú decidiste encarnar como mujer por algo, Misha, también. Y el hecho de que el tatuaje, ¿no? Puedo imaginar, no sabía esta historia tuya, es fascinante, de es tan simbólico, ¿no? Estás en este cuerpo y no estás usándolo, no estás encarnada y no estás yendo por el camino correcto. Vaya llamada, vaya hostia, hablando claro, te Pero vino, ¿no? vamos, de la más grande, y doy gracias a Dios que, bueno, que si todas las sociedades fueran así, pero fue muy heavy para mí, ¿eh? O sea, fue Mm, una crisis. mm. ¿Sabes lo que es estar en tu cuerpo y no estar a gusto en tu cuerpo a ese nivel? Horrible, horrible, no se lo Bueno, deseo a muchas nadie. personas que buscan ayuda en ti se encuentran así, Misha. Claro, De la hecho, sensación de no estoy a gusto en mí, eso lo he vivido, claro que sí. Y el tema a ver, de esta sensación del cuerpo y por qué fue tan fuerte para mí es que a mí cuando me preguntan, ay, ¿qué hago? ¿Me pongo un DIU o no me pongo un DIU? ¿Qué hago? Le digo, me estás preguntando a mí, pero tú lo has hablado con tu cuerpo. O sea, yo a partir de ahí entendí lo que era consultar al cuerpo, ¿no? Porque siempre fui tan mental que yo no vivía en ningún cuerpo, vivía en mi cabeza y era como que, bueno, sí, me trasladaba por la materia con un cuerpo físico porque no me quedaba otra, ¿no? Pero yo no sé, nunca me identifiqué con el cuerpo realmente a ese nivel, ¿no? Tampoco tenía una conexión profunda. Entonces, creo que la kinesiología me llamó porque, wow, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, me llamó por allí. Entonces, bueno, llego a este congreso que fue como un,
sea, de verdad, la cantidad de ponentes mujeres, la nutrición, la energía, el emprendimiento, todo desde la energía femenina, fue tan potente, o sea, vamos, no puedo, yo creo que ese fue como, siempre he dicho que fue uno de mis verdaderos despertares, ¿vale? Porque despertares. Perdona, estás hablando del congreso que organizaste tú. No, esto fue uno que recibiste. Luego Uno que organizaste. yo participé, no sé, 2017, Vale. 2000, no sé qué, por qué fechas fue eso, ¿vale? Hace años. Y no, yo siempre fui muy espiritual, ¿cierto? Pero me di cuenta, ostra, qué despertar este tan enorme de la energía femenina. Empecé a habitar el cuerpo de la energía femenina y me obsesioné con la energía femenina. Eso fue, lo quiero saber todo, ¿no? Eso es típico de mí. Entonces me fui, me apunté a feminismo terapéutico, a coaching menstrual, o sea, me tiré en esa piscina, pero así, ¡fium! De cabeza, ¿no? Eran unas ganas de entender todo sobre la energía femenina y bueno, tuve como, no sé, 2, 3 años de inmersión a tope. Y realmente ahora es impresionante porque no me especializo en coaching específico de la energía femenina, pero la energía femenina y el cuerpo es pilar uno de todo lo que hago, es el pilar uno. Porque si no, no hay ningún proceso para mí que se sostenga, queda todo en el mental, no se baja al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, dije, energía femenina, quiero trabajar con mujeres, no sé cómo, el feminismo terapéutico en ese momento, el coaching menstrual, todo eso me voló la cabeza y entonces fui donde mi compi, mi querida doble, como llamo yo, Sandra, y dije, estábamos en la cocina y le dije, Sandra, tú y yo tenemos que montar un congreso, o sea, olvídate, o sea, tú y yo somos las personas para montar un congreso. Y me dice ella que se apuntaba a todo, sin rechistar, me mire y me dice, vale, ¿qué hay que hacer? Me pregunta, le digo, nada, libretas fuera, ¿a quién vamos a entrevistar? Nosotras ya hacíamos listas de todas las ponentes y queríamos el, el, la energía femenina para emprender, porque vimos que el mundo estaba tan polarizado en la energía masculina para la mujer, para la emprendedora. Nosotras también éramos emprendedoras y creamos un congreso para nosotras. Tenía todos los cuerpos ese congreso, ¿no? El cuerpo, marketing, nutrición, energética, todo, ¿no? Y fue un congreso muy potente. Tengo que decir, se apuntaron, no me acuerdo, 13.000, 14.000 mujeres. Teníamos 45, bueno, entre ellas nuestra querida Carolina, con Viva, toda, viva, crea y emprende vive, desde... crea y emprende desde tu poder femenino. Esto era. Exacto. Y bueno, y que hasta el sol de hoy a veces nos preguntan, ¿cómo reunisteis esas mujeres en un congreso tan potentes? No sé Y cómo. un hombre. Y un hombre, ¿Te exacto, y un acuerdas? hombre hablando, ¿no? Del masculino y del femenino. Entonces, exactamente tal cual. No sé, se dieron las cosas, obviamente nuestra idea rosita de un congreso, luego vimos todo lo que había detrás de un congreso, pero bueno, quedamos muy contenta, eso un poquito nos abrió el camino y empezamos allí realmente tanto ella como yo, a profesionalmente ir transitando. Entonces yo naturalmente fui pivotando hacia el propósito porque yo lo viví realmente mal, entre comillas, no mal, pero fueron 7 años de búsqueda del propósito desde la energía masculina, haciendo cursos sin parar como loca, desde el síndrome del impostor, bueno, más que todo era como que nada me saciaba, quiero esto, quiero saber esto, lo otro. Estaba totalmente saturada de información y no había entendido el propósito cuando lo trabajas desde tu energía femenina, que primero te hace entrar en un estado de coherencia y por entrar en un estado de coherencia llegas a tu propósito. Es al revés, ¿no? No es una búsqueda de propósito mental. Entonces allí me embarqué a trabajar el propósito con las mujeres, lo estuve haciendo, bueno, lo sigo haciendo, pero 4 años sólidos y siempre desde la energía, bueno, equilibrio entre el femenino y el masculino, también me especialicé en eso y llegó un Mm. momento que evidentemente a través de mi propia experiencia, porque es una cosa, bueno, te pasa también a ti, lo sé, es como un pacto que tienes contigo misma de que todo lo que vives lo tienes que vomitar, todo lo que vives lo tienes que compartir, pasar a todo el mundo, no sé, es una cosa loca, pero es como, no sé, si vivo algo, tengo que compartirlo, ¿no? Y entonces, claro, al vivir el tercer despertar, sería este,
la transformación tan enorme que fue el vínculo de pareja para mí. Entonces, claro, ahí llegó, vale, sí, me encanta el propósito y lo disfruto muchísimo, pero es que no, me puede, o sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Y cómo empezó? Empezó primero con un libro. Entonces dije, voy a escribir un libro para mujeres que quieren realmente volver a ser fieles a sí mismas dentro de los vínculos, no perderse, porque es nuestro talón de Aquiles, es una fuente enorme de expansión los vínculos, pero también nos perdemos con muchísima facilidad en los vínculos, ¿no? Entonces, empecé a escribir un libro tipo novela, ¿no? Que todavía estoy en ello y me flipa. Y del libro, eh, esto fue loquísimo, del libro sabía que yo un día iba, o sea, no lo había conectado con el libro, pero hace 2 años yo le dije a mi mejor amiga, voy a sacar un programa, no sé cuándo, y se va a llamar Soberana. Le dije yo, ya tengo el nombre, me dice ella, ah, genial, bueno, de ahí, nada, seguí haciendo cosas y tal, porque he pasado por tarot, por astrología, es que he pasado por muchas cosas. Y cuando llegué al libro, di con una mentora espectacular de marketing, de ventas, como no se puede tener en la vida, y me dijo ella, Isa, ¿tú qué quieres hacer, cariño? O sea, en plan yo sé que haces tus servicios, tus sesiones y tus informes astrológicos y todo eso me encanta, pero no sé, te veo que tienes algo que quieres trabajar. Y luego, mira, le dije, sí, tengo el tema del libro, pero quiero que sea un trabajo activo. Me encantaría sacar un programa. Y ella me dice, ¿y tú para cuándo quieres hacer eso? Le dije, bueno, no sé, el año que viene, en octubre, cuando tenga tiempo. Me dice, no, 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 no. Me dice, en octubre de pronto ya no estamos en este planeta. Me dice, ya, era noviembre. Me dice, lo vas a sacar el mes que viene y me comprometo contigo a seguirte hasta que saques este programa, ¿no? O sea, que la vida me puso así como que no te disperses, es por aquí, ¿no? Total. Y en 2 semanas lo tenía montado. En un mes ya lo estaba vendiendo, ¿no? Y ahora lo que hago todos los días, sí, sigo trabajando, obviamente el propósito, me encanta, mis informes astrológicos también, pero realmente lo que hago todos los días es hablar con mujeres, ¿vale? Y ver realmente cómo ellas se han perdido a sí mismas, no solamente dentro del vínculo, venía ya de antes, pero cómo el vínculo espeja todo el software que tenemos, ¿vale? Y cómo pueden volver realmente a su esencia y a expresar su voz y ser, gracias a esas experiencias de vínculos, ser realmente ellas, ¿no? Es todo un caminito de vuelta, ¿no? El que he diseñado. Impresionante, impresionante, Misha. Es tan bonito lo que haces y tan necesario porque cuando ya me enteré de que estabas con este tema, las mujeres no estamos solas en el mundo, nunca vamos a estar solas en el mundo, nos relacionamos constantemente. Y con tu experiencia ahora que llevas un tiempito aplicando este programa y hablando con mujeres, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que cometemos dentro de las relaciones? Como mujeres. Vale. No los llamaría errores, Ya, es terrible esa palabra, ¿verdad? pero porque son muy valiosos. Ya, ya. ¿Vale? Son errores cuando no están integrados y te has pasado toda una vida allí o repitiendo esos patrones de relación en relación o 25 años dentro de una misma relación, da igual, ¿vale? Entonces, podrías incluso catalogarlos como errores si no haces nada con ello, ¿no? Pero realmente son ventanas únicas de volver a ti, porque esto es una cosa, te explico, que, que todos los días, no sé cuántas veces al día pongo este ejemplo, pero lo voy a compartir, porque es el más claro que he encontrado. Cuando tú te pasas frente a un espejo, ¿no? Y ese día vas despeinada, desmaquillada, ¿no? Qué sé yo, con ojeras, lo que sea, y te paras frente al espejo y dices, ostras, y te ves allí, no te enfadas con el espejo, ¿no? Coges un peine o tu estuche de maquillaje y te pones a maquillar y a peinar el espejo. Y es lo que siempre queremos hacer. Vamos a catalogarlo. Error número 1 sería querer cambiar al espejo, ¿no? Al otro. Querer al otro, a ese espejo maravilloso que es el otro, ¿vale? Puede ser un espejo pasajero o un espejo compañero, pero al final da igual, no te espejan lo que tu consciente quiere y lo que nos gustaría que nos espejaran, espejan el software que traes, ¿vale? Ese es el trabajo.
espejarte el software, entre medias, ¿no? Obviamente. Eh, no digo que no haya compartir genuino, claro que sí, pero esta idea de querer cambiar la realidad y lo primero que hacemos es, ay, terapia de parejas, le hablo más, le hablo menos, tengo 1000 conversaciones con él para que me entienda, le dejo, me voy, vuelvo, hago de todo, estoy trabajando 100% en la realidad fuera y me voy a desgastar totalmente porque estoy tratando de mover la realidad externa sin haber movido la realidad interna, ¿no? Entonces, este es el uno. Entonces, no es que esté en contra de la terapia de pareja, no es que esté en contra de accionar, pero es empezar la casa por el tejado. Eso se hace, lo que yo llamo, yo lo tengo en el pilar 3 al final. En el último paso, ya ves qué se ha movido en tu realidad y decides estratégicamente dónde aplicar tu energía y cómo. Pero va a ser tan claro para ti que no hay desgaste. Vale, o sea que escuchándote entiendo que quieres decir que utilizar la relación con la otra persona para trabajarse una misma. ¿Te estoy El- entendiendo bien? Sí, sí, como el emprendimiento y como todo, como la crianza y como absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El uno es querer cambiar la realidad y querer accionar fuera sin integrar que no, esto no va del otro, porque es que además el otro tiene su cabecita, su camino evolutivo, sus gustos, su forma de pensar. No tenemos ninguna potestad en ese territorio, ninguna. Te puedes arrastrar a terapia de parejas. Y es más, me ha llegado un montón de gente diciéndome que ha sido peor la terapia de pareja, que no sirvió de nada. Y no es porque la terapia de pareja sea mala, sino que se hizo como no se tenía que hacer cuando no se tenía que hacer, ¿no? Para suplir algo que había que hacer antes, por decirlo de alguna manera. Ese sería el primero, ¿vale? Vale. Y ese es grande, ese es gordo, porque aquí realmente es cuando llega esa sensación de desgaste, de vacío, de desconexión de tu propio sentido de vida, porque te estás tratando de cambiar una realidad sin entender que tu realidad no depende del otro, eso es súper importante, ¿vale? Que tu bienestar no depende del otro, que lo que puedes construir en tu vida no depende del otro, y es tan sencillo como recomponer el puzzle interno y ya la realidad afuera se empieza a mover, ¿no? Entonces, el 100% de energía que estabas utilizando antes, ahora vas a poner, no sé, 40% de energía, ¿no? Es distinto. Esto que cuando vienen me dicen, ¿qué hago? ¿Lo dejo, no lo dejo? ¿Me quiere, no me quiere? ¿Le quiero, no le quiero? No sé qué hacer, estoy en bucle, veo todo lo maravilloso que tenemos, pero por otro lado veo tal, es que la película no va de que me voy o me quedo o si le dejo o no, la película va de yo como me he perdido dentro del vínculo a mí misma, ¿vale? Sí. Y cuando te El, encuentras a ti mm, misma, esas preguntas se van a acabar respondiendo, ¿verdad? Es solas. que Es que cuando haces el trabajo interno, es lo que digo yo, la verdad que estáis buscando a nivel mental con pizarritas, pro y contras, ¿no? Que hacemos todo el tiempo, que queremos datos y queremos información mental y quiero una respuesta mental. Es que aunque tuvieras la respuesta mental, y es más, la llegan a tener incluso, no pueden accionar porque no están alineadas con la acción. Entonces, a menos que estés en una situación tóxica de maltrato, que realmente haya que accionar primero antes de nada, yo siempre digo, daros como un break, una pausa, ¿vale? Dentro de la relación, verbalizarlo incluso, oye, no, no estoy ni saliendo ni entrando, no lo interpretes como que ya he abandonado la relación, pero ahora me voy a nutrir yo, necesito una pausa para mí. Aunque haya convivencia, aunque la relación siga, porque muchos de nosotras, pues, qué sé yo, parejas, hijos, casa, un montón de cosas, ¿no? Y aparte que no es momento para decidir afuera. Realmente yo evitaría cualquier decisión externa, pero sí me blindaría mi proceso y haría mis clics internos, ¿no? Entonces entraría a trabajar a ver cómo estoy posicionándome dentro de mi cuerpo, ¿vale? Cómo está mi equilibrio energético entre mi femenino y masculino, que el desequilibrio entre la energía femenina y masculina alimenta el software, porque el software que tenemos, y mucho de ese software es en común, es colectivo, es sistémico, se basa en un desequilibrio de energía femenina y masculina ya de por sí, ¿vale? Entonces, es volver al software, ver qué había en mi software, actualizarlo, ocupar mi espacio, mi trono, y desde allí es que te lo va a pedir el cuerpo, tira por aquí, tira por allí, lo vas a saber.
Me explico. Total. Y Sí, hacer dime. esto acompañado de alguien, yo creo que es clave, porque seguro que te están escuchando y están diciendo, ostras, qué bien me iría esto, pero ¿cómo lo hago? Y claro, puedo entender que tú puedes ser un pilar impresionante aquí, Misha. Bueno, yo viví 4 años de darme tumbo contra las paredes, ¿no? Haciendo de todo, llamando a todas mis amigas terapéuticas, haciendo terapia, evidentemente, de todo tipo, trabajándome, mucho journaling. Madre mía, sigo con mi journaling, es una cosa que no parará nunca, yo creo. Y hasta que por fin pude ver mi propia programación, que mi propia programación, en mi caso, me hacía construir jaulitas de oro, ¿no? Entonces tuve que ver esa programación, tardé 4 años porque no solamente verla, en mi caso tardé 4 años por no tener hoja de ruta, por hacer el proceso voy, vuelvo, para arriba, para abajo, ¿no? Y entonces cuando diseñé, o sea, es que el libro también se basa en esto, realmente es el camino de cómo vuelves a ser fiel a ti, porque ahí está, es que no puedo ponerle nombre a los errores, pero si tuviera que decir error base raíz, es no ser fiel a ti misma. Que en este planeta no le enseñan a nadie a ser fieles a sí mismos. Es una cosa que no lo tenemos, ni como no tenemos ni puntos de referencia de qué significa eso, ¿no? Entonces, Tienes yo que ser digo, fiel al otro, sé fiel a tu pareja, por favor, sé claro, fiel es a que tus la hijos, sé palabra fiel a tu fiel, jefe. la palabra fiel, cuando si yo fuera por ahí con un micrófono entrevistando a la gente y digo, ¿qué es Sí. para ti fiel? Bueno, ser leal a mi pareja, quererle en la salud, fíjate los pactos, ¿no? Del matrimonio, cómo es fiel al otro, cuando es una palabra que tenía que haber sido de dominio exclusivo interno, fiel a mi ser. ¿Cómo puedo yo ser fiel a nadie si yo no soy fiel a mi esencia, a mi ser? Exacto. Entonces Imposible. empieza la incoherencia y La entonces empieza incoherencia. la enfermedad. Sí, sí, Exacto, que total. luego baja el cuerpo, evidentemente. Mm. Pero todo empieza de no fui fiel a mí misma. Y cualquier desequilibrio que puedas ver a nivel profesional, vocacional, en parejas, en familia, me da igual, en la crianza, siempre es por no saber escucharnos. Hay veces que no podemos ser fieles porque no estamos ni escuchándonos y otras veces sí nos escuchamos, pero aún así porque estamos encorsetados en el condicionamiento, como llamo yo, el corsé de los condicionamientos, que ese es el software, estamos con el software, no podemos accionar lo que estamos recibiendo. Entonces, dejamos de ser fieles y bueno, el libro empezó así como una novela divertida de tres amigas y su recorrido para volver a ser fieles a sí mismas, ¿no? Y el programa ya es la hoja de ruta exacta con todas las paradas semanas a semana para que cada semana hagan el clic perfecto que las devuelva a ser fieles a sí mismas. De eso va. Se me ocurre preguntarte si nos sabrías decir en qué se diferencian los hombres en las relaciones. Sí, ¿Ellos no se pierden tanto en de sí mismo o am, no se pierden en el otro, pero sí se pierden. ¿Vale? También pierden su esencia, ¿vale? Muchas veces, porque realmente lo que nosotras descodificamos como egoísmo, está en sí mismo, solo vela para sí, mira para sí, tampoco es estar conectado a tu esencia, tampoco están expresando su verdad, estarán expresando las carencias de su personaje, de su linaje, los condicionamientos del sistema. eh, es una forma distinta de desconexión, pero es desconexión al fin y al cabo, ¿no? Ellos también se pierden de disfrutar de un femenino y un masculino sano. Al final pagamos los mismos platos, que son, no podemos vivir en equilibrio con nuestra propia energética, ni hombres ni mujeres, ¿no? Con su femenino y su masculino. Por eso es que me encanta mi símbolo preferido de todos los tiempos, que me parece, no sé quién fue el genio, de dónde bajó ese símbolo. Me encanta el yin y el yang, me sabía que lo ibas encanta. a decir? Y no porque estéticamente sea bonito, sino porque digo, pero ¿cómo puede haber una representación gráfica tan sencilla y perfecta de la dualidad en el universo?
O sea, no sé a quién se le ocurrió, de verdad, por favor. O sea, de verdad, me gustaría reencarnarme o ir al viaje del tiempo un momentito a ver quién fue el genio o la genia que se le ocurrió esto, ¿no? ¿De dónde vino? Y es perfecto porque incluso en el extremo de una polaridad nunca te desconectas de la otra. Es una danza entre las dos energías. Y ya sé que lo vemos plano porque a fuerza de verlo en camisetas pensamos que es 2D, ¿no? Pero realmente yo lo veo y lo visualizo como las lámparas de lava, ¿vale? Donde están constantemente en movimiento estas energías danzando, amoldándose y cuando una energía sana, la otra también. Entonces, si trabajas tu femenino, inevitablemente terminas eh, no quiero decir la palabra arreglando, pero equilibrando a tu masculino, y si trabajas tu masculino, inevitablemente terminas, porque es el proceso, es la forma en que trabajan estas energías. Entonces ellos también sufren de desconexión, también tienen la herida de valor como nosotras y de reconocimiento. Hay mucha herida de ausencia de padre, de no ser vistos, reconocidos y validados en hombres y mujeres, muchísimo las heridas de rechazo, de abandono. Eso es lo que me encuentro yo todos los días, este tipo de heridas, ¿no? Heridas de, al final, medulares de valor propio y amor propio, aunque pensemos me quiero mucho y me valoro mucho, pero luego en tus actos, en tu día a día, en las microsesiones de poder que tienes dentro de la relación, ellos también tienen microsesiones de poder dentro de sus vínculos, ahí te das cuenta pues que al final son las mismas heridas, solo que externamente parece que las expresan distintos, de manera distinta, pero en el fondo son las mismas heridas, ¿no? Y si una pareja no se trabaja en este aspecto, vamos a decir que una mujer se encuentra que él no está siendo fiel a sí mismo, ella no está siendo fiel a sí misma, te están escuchando, pero deciden continuar. A Mm. la larga, ¿cómo ves esto? ¿Qué consecuencias tiene? A ver, depende del nivel de conciencia. Si los dos están dormidos, no pasa absolutamente nada, ¿sabes lo que te quiero Están decir? metidos en el sistema, en la Matrix, ya está. Y no pasa nada, una encarnación más, simplemente, ¿no? Eh, Ahora, si están despiertos, en el sentido que saben y están viendo pero no escogen trabajarse, ¿no? Entonces, esto lo dije justo, tenía un taller hace 2 semanas en Barcelona y luego lo hicimos el online. Estábamos trabajando la configuración astrológica tan potente que tenemos en esta década y en concreto en este año. Y yo lo explicaba de esta manera. Para las personas conscientes esto es. Tú has venido aquí y te has pedido las mejores entradas. Te has pedido las entradas al concierto para verlo en primera fila. Ahí querías estar, ¿no? O sea, al momento más espectacular del siglo, no que te lo querías perder. Has venido aquí a dejar como semilla en Gaia tu huella y tu impacto a la vez de trabajarte y disfrutar tú, porque no es todo trabajo, trabajo, trabajo. O sea, si no hay disfrute, no hay nada, ¿no? La expansión es disfrute. ¿Te acuerdas que yo te decía que el placer es la revolución? No sé, que una vez lo hablábamos esto, la verdadera Sí. revolución es el placer, exactamente. Eh, y de pronto llegas aquí y estás viendo que tienes que hacer un salto evolutivo y te estás negando por lo que tú dices, no quererte trabajar, y es como quedarte justo ese día del concierto, te quedas dormido en el sofá, viendo tu peli, Mm, ¿no? Y dices, sí. ostras, el último concierto de los Rolling Stones, ya nunca más me perdí el último concierto. No, mentira, no es así para el alma, Sí. pero, No, 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 eh, pero sí, sí, es pero es fantástico el esa ejemplo. sensación de decir, ¿cómo? O sea, perdona, o sea, lo que hice yo para conseguir estas entradas y ahora me quedo dormida. Las facturas son gordas cuando tú estás viendo lo que hay que hacer, o sea, no lo que hay que hacer porque no sabes ni siquiera cómo, pero cuando estás viendo que te estás oponiendo a tu flujo evolutivo, ya sea en una relación, en un trabajo, en un lo que sea, entonces las facturas son gordas. Claro.
Ahora entiendo tu entusiasmo para que este programa llegue a todo el mundo que siente que es para ella. Es que es Es, lógico, si lo describes así, Misha, increíble. no, es espectacular. Ya cuando en las primeras semanas, porque lo que trabajo al entrar de frente, lo primero es evidentemente la conexión cuerpo, y hacemos un full immersion en la energía femenina, ¿vale? Pero sobre todo cuando empiezan a entender el verdadero valor intrínseco del ser, que no tiene nada que ver con lo que hacen, con ni siquiera quiénes son, ni sus logros, ni su nada, empezar a conectar con el valor base, que es cuando yo digo, verte a ti misma con los ojos del ser, eso ya es brutal. Para mí eso es lo más. A Mm. partir de ahí puedes hacer cualquier trabajo de desarrollo personal. Si lo encaras desde el personaje, vamos mal. Claro. Esto te iba a preguntar, ¿qué tipo de bloqueos o dificultades se encuentran estas personas, estas mujeres que inician este camino contigo? Fíjate que es bonito porque me di cuenta el otro día, estaba haciendo un trabajo de alineación, ¿no? Porque en el emprendimiento para mí es muy importante accionar desde la alineación. Y si no estoy alineada con algo, me paso una semanita más, el tiempo que necesite hasta alinearme con lo que quiero hacer, ¿no? Pero me di cuenta que las mujeres que entran, aunque no saben cómo, aunque vienen de situaciones muy dispares, hay unas que vienen de relaciones supuestamente idílicas, otras vienen de maltrato incluso físico, y lo que tienen en común es el clic interno de me elijo. Ya está. A partir de ahí no hay dificultad como tal. Hay caídas de 20 en el camino que te pueden dejar como, uf, a ver, wow, ¿no? ¿Qué estructura o qué autoengaño tenía? O wow, ¿no? Te puedes sacudir un poco, decir, sobre lo que he basado toda mi vida, pero dificultad como tal, la dificultad solo puede existir cuando tú te resistes al cambio. Y las que entran a un camino así es porque ya han dicho sí a su cambio. Entonces, Sí. es Se, distinto, no se sé si me cae el explico. velo, se muere el personaje, hay una disolución del ego, pero no es una dificultad porque es lo que estás pidiendo, ¿no? Claro, te entiendo. Exactamente, exactamente. Mm. Entonces, y si hay dificultades, que puede ser que te encuentres con una semana que digas, wow, esta semana es más tocha o los clics me están como un poco zarandeando, eh, eh, no sé, vives la dificultad desde otro lugar. Sí que pueden haber dificultades como tal. ¿A qué me refiero? Pero estas dificultades son inherentes en todo proceso. A ti te pasará, estás trabajando la nutrición con alguien y de pronto, bueno, no sé, sabemos que algún alimento es particularmente tóxico, pero hay adicción a ese alimento y es difícil, ¿no? Evidentemente, y A la dices, Coca-Cola. a la Coca-Cola o al, qué sé yo, al bollito, al donut o a lo que sea, ¿no? Entonces, desprogramar eso, ¿vale? Yo veo que la etapa más jodida de todo el proceso, de una de las etapas más jodidas del proceso, es cuando tienen que desprogramar la culpa. La culpa. Puñeterita. Sí, Sí, sí. señora, me imagino. Ahí llegamos a uno que gracias a Dios no está hasta la semana, no sé, 6 7 8 cuando ya hemos hecho bastante trabajo previo, lo he puesto lo más, no lejos del inicio que he podido, pero cuando llegas a trabajar la culpa, la sensación de deuda, Mm. em, es complicada, esa parte es complicada. Y yo tengo que reconocer que en mi proceso fue lo más jodido, de verdad, sin, vamos. Yo siempre le he dicho que junto con la maternidad nos viene un regalito que se abre la culpa. Y es desde el embarazo, desde el parto, desde... Seguro que hay mujeres no madres que también la sienten, pero no hay nada Culpa más está. fuerte que la... ¿Cómo te abre la culpa la maternidad? Y la culpa te deja, una cosa que trabajo mucho es transformar la culpa en responsabilidad, porque en culpa primero que nada te infantiliza, ¿vale? Yo siempre he dicho, aquí en este planeta no hay nada que se haya arreglado con culpa, se ha arreglado con responsabilidad, cuando te responsabilizas de un proceso y, y haces como se dice en inglés, amends, ¿no? Cuando, ¿cómo se diría? Arreglas.
lo arreglas, ¿no? arreglas. Sí, Sí, sí. exactamente, o compensas o haces algo al respecto, ¿no? Pero eso sale de la responsabilidad. La responsabilidad es adulta, la culpa es infantil. La culpa te posiciona además en una de las vibraciones muy bajitas, vibrando igual que vergüenza. Es Te posiciona porque la autodestructivo culpa y la vergüenza. total, sí, sí. Total. Mm. Te posiciona en una vibración que no puedes accionar nada bueno, primero que nada. Te deja en un bucle que no te deja salir de dinámicas tóxicas, y esto sí que lo veo en alumnas que siguen, lo ven, pero les cuesta salir de la dinámica tóxica por la culpa, ¿vale? Entonces, y es como una cuestión de, bueno, pero es que casi que me lo merezco, o qué voy a pedir yo ahora después que yo misma co-creé esta situación o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre trabajo, para mí esto es muy importante, que la culpa, entiendan que la culpa les deja en el pasado. En cambio, la responsabilidad te encara hacia el futuro, te empodera y actúas desde un lugar adulto, ¿no? Y no dependo de otro, de la culpa. En la responsabilidad no hay ni siquiera necesidad que te perdonen. Resuelves, accionas lo que tienes que accionar. En la culpa todavía estás a que el otro me perdone, a que el otro me haga o a que algo en mi vida se desbloquee o que es tan desempoderante la culpa, es terrible, Mm. terrible. Y entonces yo esa la viví también muy potente. En mi caso era una culpa de hacer daño al otro. Y ahí estuve sumida años, no meses, años, en la culpa de hacer daño a otro. Entonces no seguimos nuestra voz, no seguimos nuestro camino evolutivo, nuestro impulso evolutivo de nuestra esencia por culpa de no hacer daño al otro o de abandonar al otro o de no quererle de la manera que quiere el otro o hay miles, 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 miles de Y lo ejemplos. irónico de esto es que si lo contrario de culpa es responsabilizarte, Mm. nos estamos responsabilizando en este caso, que el ejemplo que has dado tú de tu situación, responsabilizándote de las emociones del otro. Que es que, perdón, responsabilízate de las tuyas, ¿no? Es que desde fuera es más fácil decirlo que hacerlo, pero Total, totalmente. es como que Mm. el otro y sus emociones son más importantes de mi propio camino evolutivo por no querer hacer daño. Y lo peor es que haces más daño. Eso es lo que no Sí, entendemos. Cuando sí. tú le estás evitando a otra persona hacerle daño, ¿no? Porque una cosa quiero dejar claro, ¿no? El trabajo conmigo no es ni para quedarte ni para irte, es para que tú encuentres tu propia voz que te va a decir si te vas o te quedas. Pero en el caso donde tú le estás evitando al otro, no porque te quieras ir de la relación, pero de pronto quieres dedicarte más a ti o necesitas escucharte o trabajarte, lo que sea, y tienes culpa de abandonarle, dejarle solo, de que sufra, de lo que sea, yo siempre les doy esta visualización que nos puede servir a todas, es hasta con los hijos, es como que si cojas a una persona y como una maleta en el aeropuerto le envuelvas en papel burbuja. Te posicionas de una manera que bloqueas su evolución. Eso me costó entenderlo porque yo estoy conectando con culpa de no querer que el otro sufra porque el sufrimiento es malo, ¿vale? Pero realmente lo que hago, porque no estoy siendo responsable, porque estoy actuando desde la culpa, ¿cómo puedo ser responsable? Cuando soy responsable digo, no, es que me tengo que responsabilizar de mi evolución, de mi proceso, y no puedo envolver al otro, no es responsable envolver al otro con papel burbuja, uno, porque le asfixio, le quito movilidad, lo desempodero, y la otra persona no puede hacer su aprendizaje tampoco. No sé, ¿te suena? Totalmente, porque desde el mismo sufrimiento de la otra persona existe una oportunidad para que crezca y evolucione Y de pronto es y te justo estás el impidiendo crecimiento eso. que necesita en esta encarnación. Y Claro. estamos 25 años dentro de esa relación para que no sufra, para que no sufra, y 15 años de esos 25 estuvimos nosotras co-creando su bloqueo también, Total, ¿no? total. Invirtiendo en la falta de evolución mía y de la otra persona, no evolucionamos. Lo que tú decías, ¿qué puede pasar a una pareja que tiene trabajo interno y no se trabaja? Pues esto, ¿vale? Que Como bloqueas, marionetas. Ya está. claro, y Mm. bloqueas la expansión de ambos, te bloquea la tuya y se bloquea la tuya y bloqueas la del otro.
Y entonces soltar y decir, vale, una cosa es yo vivir de manera consciente, o sea, mis actos son conscientes, no hago cosas, evidentemente, de una manera que no esté en coherencia. Si haces Mm. las cosas en coherencia con tu ser, no haces daño real. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, haces daño cuando actúas desde el personaje, pero desde tu ser es imposible hacer daño. Esto es lo que Claro, le puedes hacer sufrir, pero no le estás haciendo es que daño. no le haces sufrir Exacto. tú. Mm, mm. Eso es Y otra pues, cosa que, que, claro. que, que aprendí por el camino, porque yo usaba mucho esa frase. No le quiero hacer sufrir, no le quiero hacer sufrir a este, no quiero sufrir a tal persona, no quiero hacerle sufrir. No, mi camino evolutivo no es el responsable de que la otra persona sufra. Vamos a poner ejemplo, en una pareja, tú has sentido que ya ha habido un cierre, que ya tú, esa relación, por mucho que le quisieras, por mucho que hayáis estado juntos, construido, quizás hijos, lo que sea, proyecto de vida, ha habido un cierre de una etapa, ¿vale? Y te quedas por la sensación de culpa de no querer hacerle daño, porque de pronto la otra persona no está tan preparada o tan dispuesta como tú a pasar página, ¿vale? Ejemplo típico. Sí. Entonces, tú piensas que si le dejo, porque esa es otra falacia, dejar, pero bueno, si le dejo, le voy a hacer sufrir. Y lo que no entendemos es que no, yo sigo mi impulso evolutivo y la persona sufre por su propia programación y por su propia conexión con sus heridas de su personaje y sus carencias. Total. Y al revés, Y imagínate al que yo me revés. trabajo y decido quedarme, y porque decido que yo he elegido esta persona con sus virtudes y sus carencias, pero me he dado cuenta que es mi camino con esta persona, y a lo mejor el simple hecho de quedarme también le obliga a trabajarse, a mirarse, a buscar la felicidad dentro de la relación. Yo qué sé, ¿no? Es que también es esto, pero lo más importante es que seas fiel a ti misma. Lo estoy entendiendo, Misha, es increíble esto. Es, Es que el universo es matemático. Entonces, como el universo es matemático, de verdad, literal, tú accedes a un nivel de frecuencia cuando haces este camino, ¿vale? Y te posicionas a vibrar desde un lugar. La persona que se queda o llega está en el mismo nivel vibratorio. ¿Entiendes? No, no, no hay forma, o sea, no hay otra. Entonces, si te quedas desde tu esencia y esa persona se queda porque tiene un llamado de resonancia con tu esencia y su propia esencia. Entonces, así sí. Pero si tú te quedas, bueno, no es que te vayas a quedar, pero si tú decides trabajar la pareja, no sé cómo explicar esto, y esa persona no es que ni siquiera decidirías eso, porque ya, esa ya, persona saldría del cuadro claro. automáticamente, Claro. porque vibraciones, o sea, las vibraciones tienen que Pum. compaginar. Sí, a lo mejor se Entonces, va él. claro, a lo mejor se va él. Solo Claro. puedes estar en el proceso evolutivo con la persona que te va a acompañar ese proceso evolutivo. Así de simple. No, no puede haber otra opción, no existe otra opción. Si el proceso evolutivo en ese momento es estar sola, es estar sola. Y si es estar con alguien, es estar con alguien que está haciéndote el espejo perfecto para tu proceso evolutivo. Entonces, yo no sé, pongo un ejemplo, la típica, que se queda 20 años en una relación porque entró a la relación con un software, de pronto de 20 y pico de años, entró a la relación con un software y se quedó esa relación trabajando un software. Y hasta que ese software no se actualiza, esa relación sigue en pie. Y luego cuando se actualiza el software, que la persona hace su salto de conciencia, empieza a conectar, qué sé yo, con su cuerpo, trabaja su energía femenina y masculina, su software, todo lo que hemos hablado, se elige a sí misma, aprende cómo ser fiel y soberana. Si la otra persona no está vibracionalmente alineado para trabajar esa nueva etapa evolutiva, no hay forma que eso se dé. Vale. Con Así de toda la simple. tranquilidad del mundo, se pondrá todo en su sitio. Empieza Eso, por ti misma. Mm. se pondrá todo. Y suena cliché, pero no es cliché, es matemática. Quiero la hoja de ruta, quiero la hoja de ruta. Cuéntanos en qué consiste esta famosa hoja de ruta. Misha, si alguien decide, quiero, hazme esta hoja de ruta, dame alegría en mis relaciones, placer. Sí, es fascinante porque, a ver, yo lo disfruto mucho, disfruto todas las etapas, me encanta verlas transitar las etapas. Yo lo que hice fue, vale,
sabiendo todo lo que sé, ¿no? Ahora, incluyendo lo que sé, lo trabajado, tanto como coach, como terapeuta, todo lo que he estudiado y además todo lo que he vivido, si tuviera que crear una hoja de ruta, ¿cómo sería? Si tuviera que ir de Valencia a Barcelona, todas las paraditas exactas, ¿cuáles serían? Entonces es un proceso que está hecho para que cada semana tengas solo el clic de la semana, que no haya saturación de información. No me interesa un proceso teórico, esto no es para trabajar a nivel teórico, no es para sobrecargar a nadie, ¿vale? Tiene que ser algo que podamos integrar como madres, como emprendedoras en nuestro día a día. Es un proceso específico en el tiempo, sí, tiene un tiempo acotado en el sentido de que, bueno, un tiempo estimado, no es que te vas a pasar año, año y medio haciendo terapia, ¿no? Es un trabajo que ideal, tienes 4 meses para hacerlo y hay gente que lo puede hacer en 5, otros en 4, otros en 3, pero tiene un tiempo acotado y tiene paradas que funcionan como un Lego. Cada semana te deja lista para la información que vas a desbloquear después, para la información que vas a... Entonces, es información muy sencilla de consumir, muy simple, pero que cada semana te hace el clic que necesitas. Entonces, en ese aspecto sí que es estructurado, aunque tú navegas dentro del proceso y puedes decir, ay, mira, esta semana es, wow, clave para mí, aquí me quiero quedar 2 semanas o 3. No soy yo la que dirijo el proceso, porque justamente lo que quiero es que de ahí salgan soberanas, no dependientes a ningún coach, a ningún terapeuta. O sea, el programa se llama Soberana, ¿no? Esa es la idea, que realmente salgan soberanas. Y no es un programa del cual yo la forma en que tengo de ofrecerlo, no lo abro al público en el sentido que tú entras a mi Instagram y ya encuentras el programa. Es un programa que entras porque pasas una breve selección para ver que realmente es tu momento de elegirte a ti misma. Solo requiere eso, requiere dos condicionantes. Uno, que hayas salido de la narrativa del otro, que eso es difícil en relaciones. El otro hace, el otro dice, el otro no hace, el otro no dice. No tienes que salir de la narrativa de decir, no, mi realidad cambia a partir de mí y entender eso. Y dos, decir, me elijo, no sé cómo voy a hacer esto, pero ahora es mi momento y me voy a elegir. Entonces hay un proceso de selección natural que hago para ver que la persona está ahí. Porque no voy a ofrecer el programa a alguien que no está listo, no es una cosa que esté abierto al público así sin más. Tiene todo el sentido del mundo, si no, no tendría éxito. Son dos condicionantes para entrar. Tiene todo el sentido. Claro, o Maravilloso. entras en modo turista o entras y no estás preparada y se te hace cuesta arriba, qué sé yo, ¿no? No, 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 no. Y Pero te remueve más que otra cosa y te acabas enfadando con el mundo y no, 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 no. Lo puedo entender. Pero es mm. alguien que, y este servicio sí que lo he recibido yo de ti, que quiere aprender sobre su propósito. Misha, el Ah, trabajo del propósito, que además lo sí, he my llegado baby. a regalar porque me parece un regalo espectacular que le puedas hacer a alguien que Mm. descubra el propósito de su alma. Si fueran a contratar esto contigo, ¿en qué consistiría? Bueno, el propósito, ahí sí que tiro mucho de la carta natal, porque nuestra carta natal, atención, es un mapa, no es el territorio, evidentemente, pero tiene claves brutales para tu propósito. Mucha información hay en la carta natal. Me parece una de las mejores herramientas, habrá muchas, pero esta realmente es muy buena para trabajar el propósito. Hay mucha información en la carta natal. Entonces, lo que me pasaba a mí antes, yo trabajaba la carta natal desde la típica sesión en vivo, conmigo, y entonces podías tener 2 sesiones conmigo de 2 horas cada una y salir muy petada, con mucha información y poca integración. Entonces dije, no, no, no. Esta información clave quiero que la persona la tenga en papel, que la tenga como su libro, que lo pueda leer y releer y trabajar por capas, ¿vale? Entonces por eso hago los informes astrológicos, que también es una cosa que el que no tengo necesidad de promocionarlo, no se llega a las personas que lo necesitan. Entonces, de abundancia, de propósito, del que sea. Pero el del propósito da ya mucha información. Entonces, hay gente que dice, con el informe yo estoy bien, ¿vale? Ahora yo me voy a ir digeriendo esta información poco a poco. Y otras personas que dicen, no, necesito un proceso de acompañamiento. Ya conozco, ya tengo información aquí, bastante chicha de esta carta, pero ahora cómo la bajo a tierra. Ya la carta está hecha
pautas, porque no me gusta la astrología conceptual, técnica, la quiero, es más, en el informe a veces digo, mira, te pongo lo del planeta para que tú sepas que no me lo he inventado, porque yo pasaría de la parrafada astrológica directamente, iría al grano. O sea, el 70% del informe es cómo bajas esa información a tierra. Pero aún así entiendo que se hace bola porque es mucha información y quieres como que te lleven a través de un recorrido. Entonces, hacemos un proceso de 3 meses donde cada mes se tiene pautas, obviamente diseñadas para ti en base a tu carta natal, en base a tu programación, porque es que no puedo obviar la programación, ¿vale? La razón que tú vas a conectar con el propósito y otra persona también se basa en tus heridas, es un poco lo mismo que las relaciones, en tus heridas, en tu software. Entonces, no puedo hacer un copia y pega a todos, ¿no? Para nada, Entonces, para nada. claro, Y hay entonces hay, muchísima información en ese informe, Misha. Es una pasada. Yo la agradezco tanto cada vez que he pasado por un cambio de vida donde noto que mis cimientos sacuden, vuelvo a sacar tu documento, lo vuelvo a leer y como si me realineara otra vez. es Es una brutal. pasada. Es brutal y lo que tú dices, si hemos trabajado, bueno, el informe no sé cuántas páginas tendrá, 40 páginas, lo que sea, pero podría haberlo hecho de 80, o sea, es que hay tanta chicha. Y ese informe, yo siempre lo digo en plan broma, todos los informes, todos, porque el de crianza también, para ver cómo son tus hijos y de dónde puedes criar, o sea, todos los informes son como el manual de instrucciones que toda persona debería venir, ¿no? Debajo del brazo, cuando viene aquí a este planeta con su manual de instrucciones. El del propósito es particularmente un manual de instrucciones muy bueno. No para definirte cómo eres y lo que puedes hacer, como punto de partida. La carta natal nunca tiene que ser vista como un techo, sino como tierra, ¿vale? No es techo, es tierra. A partir de ello puedo ser lo que yo quiera, pero tengo una base y unas facilidades y unos dones y unos talentos que, hombre, lo suyo es utilizarlo y conocerte, pero no como para definirte. Es que yo soy así porque tengo esto en casa 3 y ya está, se acabó, ¿no? Que ya sé que caemos mucho en esa jerga y yo también lo hago, ¿no? Pero que la gente no lo vea como la carta natal es algo que me va a estructurar, me va a encasillar y me va a decir cómo tengo que ser y vivir, no. No va de ahí. No lo podemos usar como excusas. No nos vale. Vale, No, no entendido. nos vale, sí, ya el Mercurio retrógrado, el pobre, paga todos nuestros males. Todo es Mercurio retrógrado hoy en día. Y por cierto, cada vez va a haber más astrología. Ya te digo, o sea, astrológicamente vamos hacia una época donde la astrología y la cosmovisión en general, los mapas de autoconocimiento, todo eso va a tener más auge todavía. O sea, Increíble. la astrología todo el mundo va a saber. Un básico de astrología todo el mundo lo va a tener. Sí, bueno, es una herramienta más para Sí. conocernos, entendernos y saber de dónde partimos, exacto. Es como, bueno, esto es lo que se te ha venido regalado. Venga, a partir de aquí, trabájate, ¿no? Hey, Exacto, esto es lo que tu alma como se ha creado como suelo base, ¿vale? Para partir, como punto de partida, ¿vale? Pero ese suelo base es tan rico, tienes todos los nutrientes, tienes ujú, todo para lo que necesitas exactamente en esta vida, ¿no? Entonces, la carta natal es así de bonito y cuando lo ves y cada vez que leo una carta y otra, me asombra decir, pero qué bonito cómo el alma se organiza todo perfecto para que esa persona tenga todo lo necesario. O sea, incluso un planeta en el que está en un grado específico, ese grado específico tiene información. O sea, es brutal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todavía venimos de la idea de que los planetas, no voy a entrar ahí, son rocas flotantes, ¿vale? Y entonces la gente no entiende cómo una roca flotante ahí, separado de mí, puede dictar mi vida aquí, pero no entendemos que somos un cuerpo, ¿vale? Y así como tengo trillones de células y cada célula tiene su propio camino evolutivo, su vida, sus deseos, ¿vale? De la misma manera, realmente lo que estamos viendo con nuestra carta natal es un cachito de la carta natal completa, ¿no? Del todo. Entonces, mientras sigamos viendo la dualidad de yo aquí y no entendamos que los planetas son campos energéticos con arquetipos
y tienen su propio camino evolutivo y son seres como un sistema de células mayor y yo quizás soy una célula más pequeñita, ¿no? Pero al final estamos co-creando y evidentemente un ser, el campo de un ser afecta al resto del ecosistema, ¿no? Entonces tú escoges el momento perfecto dentro de todo ese sistema para venir. Y todo el sistema está a tu disposición, porque es así, es impresionante. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo en carta detrás carta. Es muy, muy fuerte. Sí, 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 lo notas, no puedes creer más o menos, pero es escucharte y notar como con cada golpecito de información que va entrando te vibra, dices, uy, esto me incomoda, ¿será que es verdad? Ay, esto sí que me gusta, esto. No, pero es Sí, como, pero no te deja indiferente porque es como si estuvieras desnuda delante de ti y nos estás leyendo, es increíble. sí, es así, es tal cual, leer tu esencia. Yo siempre digo, por favor, hacerme un pequeño favor. O sea, vamos a tratar de dejar de ver los planetas como rocas flotantes y entender que son seres y que somos parte de un mismo cuerpo, ¿vale? Y ya ahí te cambia la cosmovisión totalmente. Te quiero hacer las tres preguntas que le hago a todo el mundo a quien entrevisto. Vale, ¿Preparada? vale, venga. Y me encantaría que compartieras con nosotros, ya que el tema va de curiosidades, el último dato curioso, descubrimiento que la vida te ha brindado últimamente. Vale. Cuando estaba en Barcelona quedé con unos amigos y es una pareja, ¿no? Que me encanta porque, no sé, están entre los 50 y los 60 años y los ves y parecen de 40, o sea, se ve que lo que sea que hacen funciona, o sea, la alimentación, los suplementos que se dedican a ello, todo, ¿no? Y estaba, bueno, absorbiendo información como una esponja y una cosa que me llamó mucho la atención es que me dice, no, claro, porque como las azafatas de vuelo no pueden donar órganos, y digo, ¿eh? Perdón. ¿What? ¿Qué me estás contando? Le digo, ¿qué me estás contando? Me dice, ¿no sabías? Y yo le digo, no, a ver, no lo he googleado todavía, pero me dice, no, no se les consideran los más aptos para donar órganos, porque es como, a ver, uso este término como si estuvieran reventados por dentro, por toda la presión, ¿vale? Atmosférica, pero también por la cantidad de radiación que hay en los aviones. Y entonces no se pueden, creo, no sé si es que no se lo permiten o ellos no se pueden ofrecer, no sé exactamente cómo es el cuento, lo tengo que investigar, pero bueno, ya de por sí me llamó muchísimo la atención este tema, digo, wow. Me Entonces decía, parece terrible. y una persona que viaja en trenes también, por la radiación, y una persona que viaja mucho, Por hay favor, gente que alguien si viaja, sabe si este dato es de verdad de primera mano, por favor, pónnoslo en los comentarios. Sí, sí, creo que se hace ligero de la contaminación electromagnética, que es todo muy conspiranoico y muy pero de verdad, uno baja de un avión en un lugar, sobre todo si es un vuelo largo, te quitas los zapatos en tu lugar de origen y wow. te conectas con la tierra y notas cómo te estás descargando. Es que es exagerado. Sí que bajo del avión y tengo esa sensación de electricidad en el cuerpo. Yo sí lo he notado, de estática, ¿no? Es como esa electricidad estática, esa sensación rara. Y estoy segura que el jet lag y todo eso, aparte de la diferencia horaria y todo, tiene que también ver, no sé, porque yo lo he sentido, esa sensación rara en el cuerpo, Es que se terrible y por va eso la a las melatonina horas. va tan bien, no solamente para ayudarte con el cambio de horario, pero es un antioxidante súper potente que ayudará a contrarrestar el daño oxidativo de la radiación electromagnética. ¡Wow! ¡Qué curioso! Me encanta, Misha. Gracias por ¿Verdad? compartirnoslo. Lo vamos, Vamos a vamos a, indagar allí. vamos a indagar, o sea, ponemos los pies en el suelo o nos tiramos en la primera playa y nos pasamos allí todo el día metidos en el agua, no sé qué vamos a hacer. Bueno, la segunda pregunta sería, si hoy fuera tu cumpleaños y puedes elegir comer lo que tú quieras o beber lo que tú quieras, ahora mismo en tu vida, que imagino que esto evoluciona con el tiempo, ¿cuál es tu plato preferido? Bueno, lo acabo de descubrir. Me transportaría allí tal cual hoy en mi día de mi cumpleaños. Estuve, pues eso, cuando nos vimos hace 2 semanas en Barcelona y con una querida amiga le dije,
vamos a cenar, que la primera noche que llegaba a Barcelona, vamos a hacer algo, porque una cosa que hicimos en ese viaje a Barcelona fue que hice con ella, porque ella es, uno de mis personajes está muy inspirado en ella, y le dije, cariño, vamos a hacer un tour por todos los lugares del libro. Todos los lugares, porque mi libro está ambientado en Barcelona, en sitios reales, ¿no? Y entonces había un lugar y le digo, tengo que ir a este super cóctel bar, ¿no? En el Eixample. Entonces le digo, vale, perfecto, vamos a ir, pero hombre, tenemos que parar y comemos primero y hacemos una paradita para comer. Vale, me dice ella, genial, tú organízalo. Haz reservas y todo, genial. Entonces me apetecía mucho, yo soy vegetariana, no vegana, soy vegetariana, pero me apetecía mucho el sushi, ¿vale? A mí me encantan los maki rolls, todo eso, pero me los pido siempre vegetarianos, ¿no? Y el problema que tengo es que siempre voy con miedo porque no sé qué cuchillos, qué tablas han utilizado, ¿vale? Y sí que me ha pasado de sentirme mal eh, por contaminación cruzada, ¿no? Entonces, es como que me quiero dar ese placer, pero no, tengo ese miedito. Y entonces, buscando, vi que había un lugar que se llama Desoriente, que es de sushi vegano. Bueno, Pondremos el flipamos, enlace en los show notes, ¿eh? flipamos en colores, porque además el hermano de ella es chef, y ella decía, si traigo aquí a mi hermano le peta la cabeza. O sea, no era porque era vegano, era la explosión de sabores, las combinaciones de la comida. O sea, ya no solamente pude realizar mi deseo de poder comer sushi tranquila, pero es que me llevó la experiencia a otro nivel total. Me encantó, me encantó. Entonces sí, como comida sería eso y luego me pasaría por este bar tan magnífico, así como muy inglés en todo lo que era el servicio, a por un cóctel y hacer una cena redonda en Barcelona, sí. Pues habrá que volver en tu cumple, Misha. Sí, 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 tal cual. Si el dinero no fuera un impedimento, si no hubiera limitaciones económicas, ¿cuál es el sueño que tú sientes que queda por cumplir, por realizar en tu vida? Vale. He viajado, ¿vale? Y he viajado, por ejemplo, mucho, he ido a India y Estados Unidos, he viajado, pero no el tipo de viaje que quiero hacer, ¿no? Me encantaría poder tomarme 4 meses, ¿no? Y me haría un súper viaje y exploraría Japón de punta a punta. Me flipa, haría lo mismo con Corea. Me encantaría ir a New Zealand. Me haría un súper viaje por allí, ¿no? De 4 meses en plan relax, ¿no? Sin realmente mm, limitación de tiempo. Me encantaría poder viajar así, lo que me pide el cuerpo. A Cuando me los canse, Sagitario. a los Sagitario, cuando me canse, vuelvo, ya me verán. Si vuelvo es porque ya me he cansado, ¿vale? Pero bueno, por lo menos 4 meses de esa manera. Y bien, viajar tranquila, viajar bien. Em, Ese sería uno y aprovecharía, lo empalmaría con cogerme otros 4 o 5 meses. Amo lo que hago, ¿eh? No, 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 no es porque lo que hago para mí no es trabajo. Entonces, no lo veo desde el punto de vista, si tuviera dinero no tuviera que trabajar, sería libre para. No, es que si tuviera dinero seguiría haciendo lo mismo, porque me encanta lo que hago, ¿no? Pero me gustaría poder tomarme un break como tal y pasar 4 meses escribiendo y poder terminar mi libro de una sentada, no con intervalos, ahora tengo más tiempo para escribir, ahora tengo menos tiempo, una inmersión, entrar en el libro, estar 4 meses y terminarlo, no sé, y me iría a Formentera, me iría a un lugar así a escribir y ya está, ¿no? Me encantaría. Volveremos a hablar cuando estés lanzando el libro para hablar Sí, solo de estos personajes y sus sí. aventuras y ayudarte con el lanzamiento del libro, ¿vale, Misha? Vale, Vale, y queda pendiente, cariño. Si claro que alguien sí. quiere encontrarte y dónde te pueden encontrar, dónde, si siente que quieren conectar contigo, entrar en este entrevista inicial para ver si quieren hacer o es el momento para la hoja de ruta o hacer un trabajo con el propósito, ¿dónde te pueden encontrar, Misha?
El mejor lugar es Instagram, la verdad, ¿vale? Entonces en Instagram, que ahí lo compartes, @misha_chaman, que por cierto, chaman es mi apellido, no es que me he puesto un nombre artístico porque quiero ser chamana, soy chamana urbana, pero no es mi apellido, chaman, ¿vale? Entonces allí, cuando entras a la bio del perfil, pueden reservar esa sesión, es una sesión gratuita conmigo de exploración, ¿vale? Pueden reservar esa sesión o me pueden escribir por DM para cualquier pregunta, para lo que quieran. O sea que Instagram realmente es el mejor lugar. Muchas gracias, Misha, por tu tiempo, por compartir, como siempre, de una forma tan generosa toda esa sabiduría que has Mm, acumulado a través de tus experiencias personales y esa curiosidad incesante de Como aprender, tú. aprender, aprender. Sí, tal cual, tal Gracias. cual. Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta de verdad. No siempre encuentras espacios donde puedes ser tan genuina, ¿no? O sea, sí, eres genuina donde vayas porque es tu forma de ser o por lo menos tienes ese compromiso contigo misma de serlo, pero que el espacio te permita realmente disfrutar de la compañía, así ser tú, me encanta. Así que enhorabuena. Es Que un hayan placer. muchos capítulos más. Gracias, Misha. Hasta la próxima, cariño. Un besazo. Ahora es cuando me toca explicarte el aviso legal. Este podcast no pretende sustituir ni implementar ningún tratamiento médico. La aplicación de cualquiera de las técnicas, terapias o estrategias de salud que comparto yo o cualquiera de mis invitados se hará bajo tu propia responsabilidad. Recomendamos que consultes con tu profesional sanitario de confianza antes de probar personalmente o aconsejar a otros cualquier información que aquí se haya explicado. En algunos episodios se puede hacer referencia a cursos, libros, suplementos o terapias. Siempre serán temas que he investigado en profundidad, que he probado en alguna ocasión o extensivamente, o que realizo yo. Puede ser que tenga alguna relación comercial con dicho producto. Siempre se tratarán de productos que personalmente recomiendo por la confianza que les tengo. Y en algunas ocasiones puedo ofrecer descuentos interesantes en su adquisición solo por haber sido consumidor o consumidora de este podcast. Espero que el contenido que comparto aquí te mejore la vida en algún aspecto. Con amor, luz y esperanza, cerrando sesión hasta la próxima, Carolina Harbaugh.